y todas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el momento en que se enlacen su programa Miscelánea Histórica. Los saludan Rafael Aguirre Temamatla, que el día de hoy pues va a ser trabajo doble, es nuestro productor y de cámaras y director de audio. Oscar Lorenzana, que lo tuvieron que operar, no de urgencia, pero bueno, le mandamos un saludo. El doctor Jaime García, que nos acompaña desde la Ciudad de México. Su servidor, Omar Ali Salazar Blas, va a conducir junto con el doctor Armando Villegas Contreras esta entrevista. Le recordamos que Miscelánea Histórica es un proyecto que tiene la intención de difundir diversos temas de historia, desde la historia natural hasta la historia cultural, pero en esta ocasión, como parte del programa de Miscelánea Filosófica dedicado a rescatar y difundir las investigaciones de tesis de los egresados de las 21 generaciones de la licenciatura en Filosofía de la extinta Facultad de Humanidades, hoy Instituto de Investigación en Humanidades en Ciencias Sociales de la UAM, ha invitado a Carlos Alberto Silva Ramírez. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos? Eres el primer entrevistado de filosofía y nos da pues un gusto tenerte con nosotros. Muy bien, muchas gracias a ustedes también por la invitación, especial aquí al camarógrafo que fue el enlace directo, y pues un gusto estar acá con ustedes. Doctor Armando, muchas gracias por aceptar la invitación. Es un gusto que participemos pues de un trabajo que inicia desde historia, pero que involucra todas las humanidades. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la iniciativa. Veo que ya tienen un trabajo bastante amplio y un buen tramo recorrido, así que los felicito, y gracias a ti, Omar, a Rafael, al doctor Jaime, y bueno, pues aquí estamos para entrevistar a nuestro alumno Carlos Silva. Pues Carlos, tienes creo que pues una responsabilidad por delante, y es poner un poco o un mucho de granito de lo que es la disciplina de filosofía. En esta primera entrevista que hacemos a un egresado de la licenciatura en Filosofía de la extinta Facultad de Humanidades. Y bueno, pues surgen siempre muchas preguntas en la parte personal, porque lo que queremos también es que nuestro público, que no necesariamente es especializado, pues un poco conozca qué es lo que hace un profesional, en este caso un licenciado en Filosofía, que bueno, también tienes una maestría y próximamente un doctorado, pero pues es complicado decidir estudiar de 18 años una disciplina como la filosofía. Cuéntanos algo, ¿de dónde viene esta idea? ¿Cómo surgió el gusto por esta ciencia finalmente? Claro, sí, pues estudiar filosofía no fue mi primera opción cuando estaba estudiando el bachillerato. De hecho, empecé a estudiar la carrera de filosofía, me parece que a los 21. Comencé a estudiar otra carrera que era la licenciatura en informática, pero no sé, a lo mejor no me llenaba, ¿no? Y además comencé a leer por ahí, por mi propia cuenta, algunos filósofos, entre los cuales integré en esta tesis porque me interesaron los teóricos del anarquismo cuando estaba estudiando esa otra carrera, informática. Y me empecé a meter, y pues de los teóricos del anarquismo, pues me encontré también estas divergencias que tuvieron con los marxistas, y me metí a leer un poquito también de esa otra teoría, y pues de ahí me fui a otros filósofos más, ¿no? Me fui a Hegel, me fui a Kant, y me fui para atrás un poquito, y pues me di cuenta que muchas de las preguntas que se ha venido haciendo la filosofía a lo largo del tiempo pueden resultar preguntas muy actuales, ¿no? Porque hay muchas preguntas que se han quedado sin respuesta, o aunque se han tratado de responder, pues cada respuesta también corresponde a diferentes épocas, ¿no? Pero además, pues se siguen haciendo nuevas preguntas porque pues estamos en una época muy distinta, ¿no?, a la de estos teóricos que yo empecé a leer en un determinado momento, y que pues como yo lo he estudiado también en esta tesis y también en la de maestría, pues muchas veces pareciera que siguen vigentes, pues, ¿no? Entonces, así fue como yo llegué a la filosofía. Me quedé a la mitad de esa otra carrera y dije, no, quiero otra cosa, ¿no? Y vine a parar a filosofía, y pues aquí he seguido en la filosofía ya desde, pues mira, en el 2014 me titulé, ¿no? Es difícil recordar exactamente por qué es que nos decidimos por estudiar alguna cosa, máxime que tú ya tenías pues otro camino que habías trazado, pero Carlos, en nuestra formación inicial, que particularmente es la de educación media superior,
a veces hay algunos profesores, algunas materias que nos dan un rumbo distinto. ¿Tú tuviste esa experiencia o de repente te llegó esta idea de estudiar pues, esta licenciatura? Sí era un poquito mejor estudiante en las materias referentes a las humanidades, ¿no? A lo mejor no tanto filosofía, pero por ejemplo historia era de mis materias favoritas en el bachillerato. Y de ahí para allá, pues bueno, yo no solía ser muy buen estudiante, ¿no? Durante el bachillerato. Pero sí, el área de humanidades en específico, como te comento, la historia, las materias de historia me gustaban mucho. No sé si algún profesor en específico, ¿no? La materia en sí de historia me llenaba. También la de filosofía, yo creo que, no sé, sí recuerdo un poco cuando llevé filosofía en el bachillerato, pero no era una materia en la cual pues exploráramos como tal a profundidad el pensamiento de los filósofos, ¿no? De hecho yo actualmente doy filosofía en una prepa y es como muy superficial todo porque no da tiempo, ¿no? Saber toda la historia del pensamiento filosófico en un semestre pues no te permite profundizar prácticamente, pero algunas veces sí recuerdo algunas conversaciones que se tenían con el profesor y pues también había ideas que decía, yo quiero saber más sobre eso, ¿no? Sobre todo los aspectos metafísicos, ¿no? Cuando se trataba sobre el tiempo, el espacio, pues uno decía, pues qué interesante, ¿no? Me llamaba mucho la atención, aunque pocas veces se profundizaba en esas materias. Fíjate que yo tengo 3 preguntas que quizás vayan relacionadas. Yo creo, ustedes que son de filosofía me pondrán a decir si estoy en lo correcto. Provenimos nosotros, particularmente de un entorno muy rural, en donde pues este tipo de profesiones definitivamente no se estudian, ¿no? Pero también ese entorno en el que nosotros vivimos, en el entorno del sur del estado de Morelos, concretamente esos 2 pueblitos que son casi hermanos, ¿no? San Miguel y Santa Rosa, ¿cómo o de qué manera la reflexión misma que tú vas haciendo tiene que ver con tu entorno? Está ahí todo el tiempo ese problema, ¿no? Y bueno, tomando en cuenta también el tema que elegí para la tesis, pues hay muchos conflictos con respecto a la tenencia de la tierra en las comunidades, ¿no? Yo vivo en San Miguel 30, municipio de Tlaltizapán, y pues está esa disputa constante, ¿no? De qué régimen debe de tener la tierra. Pues ahí es un ejido, pero hay como un constante intento de privatizar esos espacios que todavía se consideran de carácter social, ¿no? El ejido es un modelo, una forma de tenencia de la tierra de carácter social. Entonces la problemática está ahí constante, esa lucha porque siga siendo ejidal o porque pase a propiedad privada porque se dice que tiene mayores beneficios, pues está todo el tiempo ahí y en gran medida pues eso también fue lo que me llevó en esta parte de pues, también el tema, ¿no? En el que me he desarrollado. Y fíjate que esta pregunta un poco la hago porque pareciera ser, y normalmente el público no especializado así lo piensa, que bueno, este tipo de disciplinas pues son un poco cercanas a la población, ¿no? Son hasta cierto punto pues elitistas en cuanto al pensamiento que desarrollan, el conocimiento que desarrollan, y sin embargo tú nos hablas de una utilización de la misma reflexión filosófica para pues la solución o el planteamiento de problemáticas que bueno son en el entorno que vivimos pues cotidiana, ¿no? ¿De qué manera, Carlos, esta cuestión de la filosofía ha moldeado pues finalmente tu pensamiento en el entorno que vives, pero a la vez te ha hecho repensar sobre problemáticas a nivel mundial? Porque al dar clases también eso te lo permite, ¿no? Tú mismo te planteas una serie de situaciones que salgan del contexto y que abarquen pues algo más universal, más nacional quizás, ¿no? Sí, claro, como te mencionaba en un principio, pues me parecen problemáticas muy actuales, ¿no? Y sobre todo por el tiempo en el que nos encontramos, en este periodo de neoliberalismo,
en donde el tema de la propiedad pues se retoma, ¿no?, constantemente, porque en esta etapa del capitalismo pues pareciera que ya lo único importante es ver las cosas como mera mercancía. Entonces, ciertas formas de entender la realidad, de entender la naturaleza, de entender la tierra, pues van quedando rezagadas, ¿no? Y justamente porque, bueno, mencionabas tú, a veces pareciera que la filosofía es algo como muy elitista. Pocas personas en nuestras comunidades deciden estudiar algo referente a las humanidades. La mayoría pues buscan las carreras más tecnológicas, más enfocadas en la producción, ¿no?, en la producción industrial. Entonces, pues sí resulta, a mí me llamó mucho la atención y me pareció muy interesante preguntarme del por qué, ¿no?, esos conflictos. Y hoy en día pues está ahí, como te decía, muy vigente, porque y vamos de nuevo a eso, todo ya hoy en día es mercancía, todo tiene que ser objeto de propiedad. Y si te vas a dedicar a algo, pues tiene que ser productivo, ¿no? Y pues muchas veces, ¿y la filosofía qué produce? ¿No? Pues no produce nada, ¿no? O sea, nada más es para pensar y para sentirte ahí el muy sabio, pero pareciera que en una sociedad como en la que nos encontramos, pues la filosofía no tiene en realidad una función. Sin embargo, pues justamente, y en mi caso me doy cuenta cuando doy clases de filosofía en una prepa, pues trato de decirles muchas veces a los chavos, ¿no?, pues tomen en cuenta que algún día ustedes van a ser profesionistas y pues hay que pensar en esta situación en la que ese modelo productivista constante pues está acabando con este lugar en donde vivimos, ¿no? Entonces hay que ser críticos también, y hay que meternos también en la materia como la ética, ¿no?, que es una de las ramas de la filosofía, para pensar cuál va a ser la manera en cómo nos vamos a desarrollar profesionalmente una vez que seamos pues profesionistas, ¿no?, universitarios. Fíjate que mi segunda pregunta va en algo que tú mencionas, que es la docencia. En humanidades solemos, nuestros primeros labores, si no de apoyo a la investigación, sí en la experiencia docente. ¿Qué preguntas hoy se hacen los jóvenes, filosóficamente hablando? Fíjate que hay diferentes temas que a veces les llaman la atención. Por ejemplo, cuando vemos a Parménides, ¿no?, en la problemática del ser, como que les entra mucho la reflexión, pero al final de todo, pues muchas veces dicen, pero ¿y a qué llegamos? Pareciera que no hay un destino al cual se pueda llegar cuando comenzamos a hablar del ser, del no ser, de cuestiones divinas también, ¿no?, cuando nos metemos a San Agustín, por ejemplo, a la cuestión del tiempo, de si el tiempo existe, el tiempo no existe, pero ¿y eso qué, no? O sea, sí, ya pensamos y es muy interesante, pero ¿y qué hacemos con eso? Y bueno, ya cuando llegamos a los temas de los filósofos del siglo XX, pues sí son temas como más actuales, ¿no? La cuestión del discurso, la cuestión de la historia, temas como la bioética, generan un poquito más de debate porque pues estamos inmersos en esas problemáticas, ¿no? La modificación genética, que si sí, que si no, que si está bien o no. Entonces esos temas contemporáneos de los filósofos, como te digo, del siglo XX, como que sí permiten a los chavos como que reflexionar sobre cuestiones que están vigentes hoy en día. Como te decía, los temas metafísicos, un poquito de la antigüedad, Renacimiento, llaman la atención, pero como que a veces no logran conectarlo, o no logramos, pues, porque pues a veces uno mismo, ¿no? A veces uno dice, bueno, pues hoy toca ver a Hegel, ¿no? ¿Qué vamos a ver a Hegel? Pues a ver qué hacemos, porque ni yo lo he terminado de entender después de tantos años, pero pues hacemos un esfuerzo, ¿no?, por tratar de conectarlo con cosas pues que están todavía hoy aquí. Y mira, la tercera pregunta creo que va en torno a algo que tiene que ver con, el sentido de la filosofía. Muchas veces se nos dice la madre de todas las ciencias. Y estamos en una universidad donde pues humanidades comenzó a existir hace unos 20 y tantos años. Es decir, era común, decían, la Universidad del Estado era como un tecnológico porque no tiene una carrera de humanidades. ¿Cómo asume un filósofo esta situación de es la madre de todas las ciencias, pero el día de hoy pues no vemos cómo fue ese nacimiento? No observamos en los cuerpos docentes de las demás facultades.
Sí, pues bueno, tenemos que en un principio filosofía y ciencia pues eran una misma cosa, ¿no? O sea, no sé, vámonos a los presocráticos. Se preguntaban de por qué las cosas, por qué lo que sucede en el entorno, en la naturaleza, y pues luego trataban de darse explicaciones a partir de hipótesis, ¿no? De las observaciones, de que bueno, las nubes con el viento se condensan y llueven, ¿no? Pues bueno, ahí estaba. Entonces la filosofía y la ciencia pues empezaron siendo una misma cosa. Ya a partir de la revolución científica, siglo XVI, la ciencia se dirigió un poquito más como hacia lo empírico, hacia lo comprobable, y que hasta entonces pues a eso se le seguía denominando filosofía natural, ¿no? Entonces pues podríamos decir que seguían por ahí conectadas en gran medida, y pues bueno, fueron tomando caminos distintos, precisamente porque pues, la filosofía se siguió cuestionando incluso las afirmaciones de la ciencia, ¿no? A pesar de que se dice la ciencia comprueba las cosas y por lo tanto es totalmente correcto, pues hoy si te atreves a cuestionar algo de la ciencia, pues estás como loquito, ¿no? ¿Cómo te atreves a cuestionar lo que la ciencia ya comprobó y está totalmente segura de que las cosas así son? Sin embargo, pues también la historia nos ha ido demostrando que los paradigmas cambian, ¿no? Entonces, pues la filosofía ha estado ahí constantemente pues en ese cambio de paradigmas, porque al cuestionarse los postulados científicos permite que la ciencia también se vaya transformando y vaya evolucionando y vaya encontrando nuevas respuestas a cosas que se creía que ya se tenían bien definidas, pero pues que resultaba que quizá no era así. Venía siendo una falacia hasta cierto punto, ¿verdad? Pues bueno, Carlos, creo que lo importante y para lo cual has sido invitado a este programa es hablar de una tesis de licenciatura por ahí, Armando, titulada La propiedad privada y su crítica contemporánea. Yo creo un trabajo que después de ver un poco el script de esta entrevista y ver algunas anotaciones que hizo el doctor Jaime, creo que es más que importante un tema, máxime lo que acabas de decir, Carlos, un estado que pues el siglo XX vivió el reparto agrario, pero que hoy está pasando pues a estas inmobiliarias donde pues todos los recursos ya son de propiedad privada o están siendo de propiedad privada, ¿no? Pero bueno, te cedo la palabra, ¿no? Bueno, pues otra vez muchas gracias, me da mucho gusto estar aquí entrevistando a un alumno. Quisiera primero hablar sobre la temporalidad que tiene el texto. Es una tesis que se presentó, tengo anotado aquí, bueno, porque la tesis dice en marzo de 2014, pero se presentó en público el 5 de abril de 2014 a las 12 horas. Lo tengo ahí en la sala de conferencias de lo que era la Facultad de Humanidades, que es hoy nuestro Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales. Es una tesis muy amena. Tú hablabas de acercar la filosofía, digamos, de manera masiva para divulgar los, digamos, sistemas filosóficos que siempre son difíciles de, como dijo Carlos, de comprender. Uno puede pasar años estudiando a un autor y nunca puede estar seguro de que lo entendió, lo interpretó bien, y eso es lo importante también de la filosofía, que nunca tiene este principio de cierre que tienen otros pensamientos como las tecnologías, como la propia ciencia positiva, en ese sentido de la vieja ciencia del siglo XIX. Entonces es una tesis que ya tiene su antigüedad. Es una tesis que consta de 3 capítulos para que el público la pueda imaginar, aunque la pueden consultar en el repositorio de la universidad. Tiene un capítulo que se llama La propiedad de los textos de filosofía política en los siglos XVII y XVIII, que eso es ahora de lo que voy a tratar de preguntarle a Carlos. Tiene un capítulo sobre Proudhon, un anarquista del siglo XIX, y por eso la crítica contemporánea en ese momento, en 2014, que apunta a formas organizativas contemporáneas contra la propiedad, en donde habla de 2 movimientos muy importantes. En ese momento, uno en Barcelona, que es Dinero Gratis, que lideró un anarcosindicalista, Santiago López Petit, en Barcelona, y uno más cercano, que es el neozapatismo, ¿no? De larga data ya, desde su levantamiento en Chiapas en el 94, pero también de larga data ya, desde que llegó la primera célula a
ahí a la selva lacandona, que me parece, según Jean de Vos, el historiador, es en 1969. Entonces, ese es el contenido de la tesis. Yo tuve la fortuna de dirigirla. Le decía a Carlos antes de entrar al programa que me parece una buena tesis que se valdría la pena recuperar, incluso arreglar, poder ver si se puede discutir más ampliamente, no solamente en los círculos cercanos a la academia, sino de manera masiva, incluso con los movimientos que enarbolan el pensamiento anarquista, ¿no? Entonces es importante. Entonces, yo quisiera que Carlos nos diera cuenta en una primera aproximación, de manera general, cuál es la tesis, ¿no? Como en filosofía siempre se parte de una tesis. La tesis que voy a defender es esta. ¿Cuál sería esa tesis, Carlos? Pues bueno, la propiedad y su crítica contemporánea, ¿no? Pues el mismo título lo dice, estamos cuestionando ese fenómeno al que denominamos la propiedad privada, ¿no? Y pues precisamente desde las teorías socialistas del siglo XIX, ese contexto de crecimiento de la lucha de clases, pues permite cuestionar el capitalismo, la manera industrial de producción, porque visibilizan, los teóricos del siglo XIX, tanto marxistas como anarquistas, visibilizan que la propiedad privada permite o da pie a la explotación del pueblo, de la clase trabajadora. Entonces, ya acercándolo a mi contexto, como mencionábamos hace un momento, pues veíamos que pues en las comunidades de Morelos pues existen diferentes regímenes de propiedad, ¿no? El régimen comunal, el régimen ejidal y la propiedad privada, pero pues nuestros pueblos en específico mantienen, a partir del reparto agrario que también mencionabas hace un momento, la propiedad ejidal, que es de carácter social. Sin embargo, a partir de las reformas de los años 90, las reformas salinistas, pues se dio pie a que esta propiedad de carácter social pudiera convertirse nuevamente en propiedad privada, ¿no? Se supone que aquello contra lo que luchó la revolución, ¿no? y que por fin se había terminado y que los campesinos tenían la tierra, pues bueno, ahí estaba otra vez, ¿no? La posibilidad de que los ejidatarios privatizaran sus parcelas y si querían pues las vendieran, ¿no? Cosa que no se podía hacer con el ejido. Entonces, estando en esta problemática, pues nos llama mucho la atención, ¿no? Y además, como comenté también hace un momento al inicio de la entrevista, pues yo llegué a filosofía por los teóricos del anarquismo, ¿no? Entonces, pues ahí está Proudhon, un poquito que metí por ahí de otros teóricos del anarquismo, pues bueno, se conectó de manera muy clara para mí, espero que así sea también en el texto, pues estas problemáticas, ¿no? De la propiedad como el elemento que permite el crecimiento capitalista de unos pocos para su enriquecimiento a costa del trabajo de las mayorías, y las problemáticas de carácter local que tenemos pues en nuestras comunidades, ¿no? Y en nuestro país en general. Entonces, pues de ahí yo creo que viene este tema, la propiedad privada y su crítica contemporánea, y pues bueno, también ya metiéndome en las fuentes, pues también la carrera me ayudó bastante y las fuentes que también me proporcionó mi director de tesis, ¿no? que me apoyó bastante en esta situación, que también él me acercó a uno de los movimientos que analizamos aquí, que lo conoció más de cerca, que en este caso es el de Barcelona, Dinero Gratis. Pues de ahí partimos, ¿no? Muy bien, vamos a volver sobre la tenencia de la tierra. Yo creo que es muy importante hoy en día aún que el mundo se debate por la obtención de recursos cada vez menos accesibles en términos de los recursos naturales que están disponibles en la tierra y el nivel de vida de los países que explotan esos recursos naturales, como pueden ser los países, digamos, que así los llamaron después de la Segunda Guerra del Primer Mundo. Pero bueno, vamos a todo de aquí hay que pasarlo por la historia, y en ese sentido toda institución creo que tiene sus antecedentes, y en la tesis Carlos analiza los antecedentes de esta institución, que es la propiedad privada, y analiza los trabajos de Locke y de Hobbes, de John Locke
y de Thomas Hobbes. ¿Tú crees, Carlos, que ellos, bueno, primero quisiera preguntar qué piensas sobre ellos? Es decir, que nuestros youtuber videntes o escuchas, si quisieran de repente preguntarte, si estuvieras dando me interesa, sí, particular. ¿Qué pensó Thomas Hobbes sobre la propiedad? ¿Qué pensó John Locke sobre la propiedad privada? Contextualízanos un poco de este antecedente filosófico de esta institución que es la propiedad privada. Claro, pues bueno, siglo XVII, ¿no? John Locke, Thomas Hobbes, dos teóricos, podríamos denominarlos del contrato social, ¿no? Teóricos contractuales, porque son aquellos que nos hablan de un estado previo a la civilización del ser humano, en donde, pues bueno, probablemente supuestos de cómo piensan ellos que vivían los seres humanos antes de organizarse en sociedad. Entonces nos hablan de un estado de naturaleza, cómo vivía el ser humano en ese estado de naturaleza y por qué deciden organizarse en sociedad, ¿no? Que es en gran parte sus trabajos, o al menos las obras que analizo acá en esta tesis, que en el caso de Thomas Hobbes es el Leviatán y en el caso de John Locke es el segundo tratado sobre el gobierno civil. ¿Por qué deciden los seres humanos? Ellos se preguntan, ¿por qué deciden organizarse en sociedad? ¿Qué es lo que los lleva a formar una civilización después de un estado de naturaleza? Y tienen respuestas diferentes, ¿no? Cada uno tiene sus propios postulados, cada uno tiene sus teorías de por qué deciden, de cómo vivían los seres humanos antes y cómo viven después de que deciden organizarse en sociedad. Además de que cada uno plantea cuál tendría que ser la mejor forma de gobierno, ¿no? Después de organizarse en sociedad, y que son totalmente divergentes, ¿no? Uno podría pensar, pues a lo mejor se parecen. Sin embargo, Thomas Hobbes es uno de los filósofos referentes con respecto a los gobiernos absolutistas. Thomas Hobbes propone un gobierno absolutista, ¿no? El Leviatán es el soberano y el que se hace obedecer a través del miedo. Sin embargo, John Locke pues es uno de los padres del liberalismo, ¿no? Propone una forma de gobierno con división de poderes. Entonces, sus divergencias entre estos dos filósofos están ahí, pero convergen en la idea de que cada uno plantea o se pregunta por qué los seres humanos deciden organizarse en sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que nos lleva a eso? Esa es la forma en que podemos hacerlos coincidir. Por eso son los filósofos contractuales, por decirlo de una manera, pero cada uno plantea cosas distintas con respecto a ese problema, a ese tema. Hay una cita en la página 16 que me llama poderosamente la atención. La voy a leer, es un texto muy poderoso, donde Carlos está citando a Hobbes, que me parece que es del capítulo 13 del texto que señalas, que es Leviatán, que dice Hobbes que el hombre, y lo voy a leer despacito para que incluso lo disfruten, ¿sí? Dice Hobbes que el hombre, cuando emprende una jornada, se procura armas y trata de ir bien acompañado. Cuando va a dormir, cierra las puertas. Cuando se halla en su propia casa, echa llave a sus arcas. Y todo esto, aún sabiendo que existen leyes y funcionarios públicos armados para vengar todos los daños que le hagan. Y luego se pregunta, ¿qué opinión tiene así de sus conciudadanos cuando cabalga armado? De sus vecinos cuando cierra sus puertas, de sus hijos y sirvientes cuando cierra sus arcas. ¿No significa esto acusar a la humanidad con sus actos como yo lo hago con mis palabras? O sea que en este sentido, lo más importante para los seres humanos, según Hobbes, es defender sus posesiones, Carlos. Sí, claro, ¿no? Aún sabiendas que hay un Estado que está para eso. Claro, de hecho la propuesta de Hobbes, cuando nos habla del estado de naturaleza del ser humano, pues él dice que el ser humano es malo por naturaleza, ¿no? Y en estado de naturaleza vive en una constante guerra de todos contra todos. Por eso el ser humano decide entregar su voluntad a un poder soberano que imponga leyes y que permita controlar los instintos y las pasiones
de ese ser humano pasional, ¿no? Que no permite que haya propiedad, porque para Thomas Hobbes una característica de su propuesta es que la propiedad no puede existir antes de la sociedad, antes de que haya un Estado con un poder soberano, porque antes de ese poder soberano lo único que hay es incertidumbre. Si tú tienes algo, cualquiera llega y te lo quita, te lo arrebata y te mata, o te hace cualquier cosa. Entonces, antes del Estado no puede existir la propiedad. Una vez que se forma un Estado, que el ser humano decide organizarse y que construye una sociedad, entonces sí, porque ahí está el poder soberano que impone leyes. Pero como nos dice aquí en la cita que acabas de leer, pues a pesar de esas leyes, pues todos vivimos con constante inseguridad de que nos puedan quitar nuestras posesiones, ¿no? A pesar de que haya policías, a pesar de que haya leyes, a pesar de las cárceles, a pesar de los jueces, de cualquier elemento jurídico que limite y que condene y que castigue a quien transgreda esa ley, aún así seguimos teniendo la inseguridad de nuestra propiedad. Entonces sí, la propiedad privada juega un papel muy importante en la teoría de Thomas Hobbes, ¿no? Y por eso decidí incluirlo aquí en la tesis, porque desde esta perspectiva de los teóricos del contrato social, pues está siempre presente, ¿no? También en John Locke y en Rousseau, ¿no? La propiedad está siempre ahí y parece ser el eje en el que giran sus propuestas de por qué los seres humanos deciden organizarse en sociedad y no vivir en estado de naturaleza. Entonces, sí, la propiedad. Ahora, es raro, bueno, no es raro, digamos, es una coincidencia. ¿Cómo pensarías tú que haya un empalme entre esta justificación de la propiedad privada y el inicio de la acumulación del capital a través de la colonia, de la desigualdad social, del despojo en Europa, el despojo de los talleres de los artesanos por parte de la burguesía naciente, etcétera, etcétera? ¿Coinciden esos pensamientos? Digamos, podríamos decir, son pensamientos adecuados para un tipo de producción social como el capitalismo. Sí, bueno, eso me parece a mí, definitivamente que converge, porque, y bueno, no sé si sea mucho adelantarme un poco también con John Locke, que bueno, es teórico del liberalismo, y pues también del capitalismo, ¿no? Porque John Locke es el que en su teoría introduce la cuestión del dinero como elemento de propiedad. John Locke nos habla que el elemento fundamental de propiedad pues es la tierra, ¿no? Y cuando nos habla de la propiedad, nos dice que en estado de naturaleza todo es de todos, pero que cuando alguien agrega un trabajo personal, individual, a lo que está en el estado de naturaleza, es decir, si yo me pongo a trabajar un pedazo de tierra, eso permite apropiarme. Pero John Locke le pone limitantes a esa capacidad de apropiarse lo que hay en el estado de naturaleza. Dice él, es de mi propiedad aquello a lo que yo le imprimo un trabajo y que permito transformar en el estado de naturaleza para que me beneficie a mí en mi vida, siempre y cuando aquello que me apropio no se echa a perder en mis manos o no quede desperdiciado siendo de mi propiedad, y también siempre y cuando deje lo suficiente para los demás. Entonces pues pareciera que su teoría es incluso de carácter social, ¿no? Sí, pero cuando introduce el dinero dice, pues, pero los seres humanos han decidido darle valor a algo que no le da un beneficio directo a nuestra vida, pero que decide otorgarle un valor al oro, ¿no? O al dinero, como le queramos decir. Y el dinero no se echa a perder. Entonces con ese dinero yo puedo acumular todo el que quiera para después comprar otras cosas que sí me sirvan para mi subsistencia, para mi vida, como alimentos, como vestido, etc. Y entonces ese límite natural que había para la apropiación de elementos de la naturaleza se acaba con la introducción del dinero, ¿no? Con el capitalismo. Y con ese dinero además, si yo ya me apropié mucha tierra, o si yo con ese dinero ya compré mucha tierra y ya no hay suficiente para los demás, pues no importa, porque esos demás
pueden trabajar para mí y yo les pago un salario. Yo, capitalista, les pago un salario y a partir de eso ellos también pueden tener suficiente para subsistir. A lo mejor nada más para subsistir, no generan ganancias a través de la acumulación de capital, pero está ahí. Y con ese dinero pueden comprar medios de producción. Y no importa que tenga mucho, porque pues ese no se va a pudrir en mis manos como los frutos de los árboles, por ejemplo, ¿no? Como los frutos de la tierra. De esos yo no puedo acumular tantos porque se echan a perder en mis manos y sería un robo a la comunidad. Pero si yo produzco mucho en toda la tierra que tengo, con el salario que yo les pago a los jornaleros, a los trabajadores, ellos me pueden comprar a mí esa producción que ellos compraron, pero como ellos son dueños de su propia fuerza de trabajo, esa fuerza de trabajo ellos me la pueden vender a mí y yo me apropio de su trabajo. Entonces, pues ahí está esa conexión que yo encuentro entre esta forma de organización social, de producción de mercancías y la propiedad privada, ¿no? Y eso sería, bueno, dos preguntas. Eso sería el origen histórico de la riqueza de los individuos y de las naciones, ¿cierto? Claro, la llamada acumulación originaria, ¿no? La acumulación original, que en el caso de las naciones es la colonia, que buscan oro, buscan cosas que no se van a perder para acumular capital y luego poder organizar, digamos, el sistema capitalista. Y es que entra directo en contexto, ¿no? Porque, o sea, John Locke está pensando esto cuando se está colonizando Norteamérica. Entonces está llamando a sus propios conciudadanos ingleses a colonizar tierras que están siendo desperdiciadas por los nativos nómadas, ¿no? Porque estos nómadas no están cumpliendo con un mandato divino de hacer producir esas tierras. Entonces, totalmente contextualizado. Él piensa que si se desperdician las tierras están ofendiendo a la humanidad, porque hay gente que muere de hambre, ¿no? O sea, puede ser, como decías, puede ser incluso un argumento, digamos, que tú si lo lees dices, pues esto es algo bueno, no es algo social, nos va a servir. Pero ahí está esta introducción del dinero que dices que me parece importante. Y que incluso, si me permites, Armando, sí. Es inevitable, Carlos, no trasladar todo lo que estás diciendo a nuestro contexto, y vuelvo a repetir, al contexto en donde particularmente vivimos los dos, ¿no? Y me viene a la mente movimiento de los pueblos por la defensa del agua, me viene a la mente todo el consorcio de casitas que se ponen al lado del sur del estado de Morelos, concretamente Xochitepec, y particularmente la existencia todavía de haciendas que en San Miguel quizás no, pero en Santa Rosa 30, Nacamilpa, etcétera, son propiedad privada. Y ahí es donde nuestras entrevistas tienen este carácter, ¿no? Es decir, no solo aterrizamos la teoría o intentamos entender la parte teórica, sino que observe nuestro público que hay una permanencia de estas problemáticas, obviamente en el contexto que vivimos, pero que además pues no es muy diferente a lo que... Claro, son argumentos. Volviendo a lo que decías al principio, que se ve que la filosofía tiene poco que ver, yo digo, la verdad es que estamos llenos de filosofía, incluso a veces nos sería mejor tener menos filosofía que mucha filosofía, aunque yo soy de filosofía, por supuesto, pero yo veo filosofía por todos lados, aquí lo anoté, cualquier práctica, cualquier institución, toda cultura tiene detrás una reflexión y un sistema de pensamiento que la sostiene. Claro. En ese sentido, pues la filosofía es importante, ¿no? Ahora, sobre esto, Carlos, ya nos explicaste tu capítulo 1, la forma en cómo tú vas recorriendo el pensamiento de los liberales, de la teoría de Hobbes, que puede ser también considerado en ciertas tradiciones un pensador de carácter liberal que piensa el individuo por encima del Estado, etcétera, etcétera. Pero luego va surgiendo el problema de la desigualdad en Europa. Sí, en Europa, porque todo esto, volvamos a esos argumentos, digamos, de filósofos europeos. Y luego vamos a poder trasladarlos a nuestro contexto, por eso me gusta la tesis de Carlos. Y entonces en la página 33 de la tesis de Carlos yo encuentro otra cita de otro de esos que se llaman grandes filósofos. En esta vez es de Juan Jacobo Rousseau, el filósofo de la Ilustración francés. Él dice en la cita que pone Carlos, que es de un libro que se llama El discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, que concibe en la especie humana dos clases de desigualdades.
La una que considero natural o física porque es establecida por la naturaleza y que consiste en las diferencias de edades, de salud, de fuerzas corporales y de las cualidades del espíritu o del alma. Y la otra que puede llamarse desigualdad moral o política, porque depende de una especie de convención y porque está establecido o al menos autorizada por el consentimiento de los hombres. Esta última consiste en los diferentes privilegios de que gozan algunos en perjuicio de otros, como el ser más ricos, más respetados, más poderosos o de hacerse obedecer. Entonces, la pregunta aquí sería, si partimos de esta reflexión de Rousseau, habría una desigualdad corporal entre los hombres, física, y otra que es una convención. ¿Quiere eso decir que la propiedad es un asunto histórico, otra vez volviendo al argumento histórico, y que puede desaparecer, ¿cierto? Si lo interpreto bien, o sea, si cambiamos la convención, cambiamos también. Si cambiamos la desigualdad moral, que es convenida políticamente porque la aceptamos, quiere decir que podemos cambiar el pensamiento y pues podemos cambiar esa convención y no aceptar. ¿Estoy en lo correcto, Carlos? Sí, claro, para estos teóricos, de hecho, Rousseau en específico, pues es meramente así, ¿no? Una convención. La primera que viene en la cita, pues es natural, ¿no? Uh-huh. No podemos cambiar nuestras propiedades físicas, ¿no? Si yo soy alto, si soy bajo, es algo que no puedo cambiar. Sin embargo, esa otra forma de concebir la propiedad en su aspecto moral, pues sí es meramente parte de esa institución de una sociedad, ¿no? De hecho, Rousseau dice que el Estado o la sociedad no se forma por necesidad de leyes o de normas que regulen la conducta humana, porque de hecho para Rousseau el hombre es bueno por naturaleza, no es la sociedad quien lo corrompe, nos dice él, totalmente contrario a Thomas Hobbes en ese aspecto. Y él nos dice que los seres humanos deciden organizarse en sociedad porque hay ciertos intereses comunes entre unos y otros, ¿no? Y entonces se reúnen a hacer rituales, se reúnen a conversar, se reúnen a decidir sobre, o se reúnen a cantar, o se reúnen a bailar, o se reúnen a actuar, y a partir de esas reuniones, bueno, el que baila mejor tiene la admiración de los demás, y entonces van haciendo ese privilegio moral. Y en el momento en que dice también con respecto a aquellas propiedades que están fuera de nuestro propio cuerpo, dice Rousseau, la propiedad nace cuando llega alguien y dice, esto es mío, y los demás dicen, pues sí es tuyo, ¿no? Lo aceptan, como ya si nada pasara. Lo que dice que hace obedecer ese exactamente. Y entonces, pues aquellos que se ganaron ese privilegio de carácter moral, de carácter jurídico, dan pie al nacimiento de esa desigualdad entre los seres humanos, ¿no? Uh-huh. Porque sí, cada uno, a partir de que alguien dice esto es mío y los demás se la creen, pues luego dicen, pues esto es mío, ¿no? Y esto mío, y esto mío. Pero en determinado momento esas cosas que hay en la naturaleza pues se van a acabar, ¿no? Y va a haber algunos que van a quedar despojados de esa posibilidad de tener una propiedad externa a su propio cuerpo. Muy bien, entonces, la propiedad privada es una institución moderna que se justifica, según tú, con estos filósofos del siglo XVII y siglo XVIII. Eso quiere decir, si entiendo bien el argumento, que antes del capitalismo no existe esta institución a la que llamamos propiedad privada. Sí existe, yo creo que sí existe, pero con estas teorías se legitiman sobre todo en términos de modernidad, ¿no? Se tratan de legitimar de diferentes formas, como por ejemplo con el trabajo, ¿no? Es propiedad mía aquello que me ha costado mi trabajo. Y pues ahí está John Locke, ¿no? Que podríamos decir que es uno de los padres del pensamiento liberal, que finalmente es una corriente filosófica que podríamos decir que sí nos sigue rigiendo hasta la actualidad, ¿no? Seguimos siendo liberales a pesar de este denominado neoliberalismo,
pues la corriente liberal sigue vigente. La cuestión de la propiedad privada se sigue legitimando a través de estas propuestas. Pues antes también existía la propiedad privada, ¿no? Y pues incluso de las mismas personas, ¿no? La esclavitud nos hace evidente que los seres humanos podían ser propiedad privada de otro ser humano. El mismo John Locke parecía que tenía sus esclavos, ¿no? Nos hablaba de libertades y de igualdad entre los hombres. Sin embargo, pues él era vendía esclavos, ¿no? Entonces, ahora están ahí. Esto me lleva a reflexionar una cuestión más, que es el hecho de que hay un dicho común, sobre todo en ciertos pensamientos ligados a la conservación del statu quo, que dice, bueno, los pobres son pobres porque no trabajan, porque introdujiste el tema del trabajo. Claro. ¿Tú ves una liga entre estos filosofemas y estos dichos, digamos, populares del público en general? Sí, claro, porque pues finalmente es el discurso que tenemos desde siempre, ¿no? Nuestra formación se da en torno a eso, de que si queremos ser alguien en la vida, pues hay que trabajar. Y si no trabajas, pues no vas a hacer nada, ¿no? Nadie te va a reconocer, no vas a tener nada y por lo tanto, pues tu vida va a ser miserable si no trabajas. Y pues prácticamente, como lo mencionaba, la legitimación de John Locke es esa, ¿no? La propiedad es fruto de tu trabajo. Y ahí hablaríamos entonces de otro tipo de desigualdad, que sería la desigualdad ideológica, podríamos decirlo así. Entonces, tú tienes ciertas ideas sobre el trabajo, tienes ciertas ideas sobre el ocio, y tienes otro tipo de ideología, ¿cierto? Supongo que sí. Sí. Bueno, vamos avanzando, porque está muy interesante, porque además el trazo que hace Carlos en su tesis, en el capítulo 1, el capítulo 2, ya va a analizar a Proudhon. Ahora vamos con Proudhon. Él es un pensador anarquista. Cuéntanos sobre él. Sí, es un pensador anarquista del siglo XIX, justamente como también mencioné hace un momento, pues en todo este contexto de la época de la lucha de clases, ¿no? Pero además un periodo muy conflictivo, ¿no? Proudhon era francés, y Francia en el siglo XIX pues estaba en esta disputa entre la monarquía y el liberalismo, ¿no? ¿Qué tipo de gobierno debería de quedar establecido en ese país? Que pues era una de las grandes potencias, ¿no? del momento. Entonces hay una guerra civil constante, ¿no? en Francia sobre qué forma de gobierno habría de establecerse, y Proudhon entre etapas de gobiernos monárquicos y etapas de gobiernos constitucionales, incluso una monarquía constitucional por ahí, pues quizá observó que en cada situación, pues quienes estaban en el poder, pues trabajaban sobre sus propios intereses, ¿no? Al parecer eso fue lo que lo llevó a él, o al menos eso es lo que me imagino, a pensar en que pues ningún tipo de gobierno es en beneficio de las clases trabajadoras, en beneficio del pueblo en general, en su mayoría, y por eso es que él se autodenomina anarquista, ¿no? Es decir, que no reconoce ninguna forma de gobierno. Sobre eso, encuentro en tu interpretación de Proudhon, en la página 55, ahora esta vez ya no es de un autor, sino del autor Carlos Silva, que está interpretando a Proudhon y que dice, porque ya hablamos de que para los otros autores la propiedad es un derecho, incluso anterior al Estado, pero él se cuestiona, aquí Carlos, si la propiedad es un derecho universal, ¿por qué no todos los hombres gozan de tal derecho? Algunos pensarán que a partir de que la población humana se ha extendido y la repartición de bienes se ha realizado, ya no hay más que repartir, y por tal motivo muchos han quedado privados de gozar de propiedad. Sin embargo, se estaría violando así un derecho universal del hombre. Mientras muchos no tienen propiedad alguna de la cual autogestionar su subsistencia, algunos tienen propiedades en exceso, gracias a los cuales pueden vivir cómodamente de rentas, del trabajo de los que no tienen nada, de los que viven sin trabajar, mientras que en su discurso enaltecen el trabajo como lo más sagrado de las actividades humanas. Es decir, es como el mundo al revés. Claro. Ahora, eso me hace reflexionar, tu cita, sobre una
otra reflexión que hace Marx y Engels en el manifiesto del Partido Comunista, donde ellos dicen, bueno, es que en realidad la propiedad privada ya la abolieron los capitalistas, porque ya son muy poquitos los que tienen propiedad, la inmensa mayoría ya es desposeída, como sucede actualmente, ¿no es cierto? Claro, sí, ¿no? Y además porque, bueno, esta cita me recuerda a que la propiedad se equipara a la igualdad y a la libertad, por ejemplo, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? También en el marco de la Revolución Francesa. Entonces está ahí, ¿no? Sí, la propiedad es un derecho humano, pero pues, bueno, entonces esta reflexión de ¿por qué son poquitos? Porque solo ellos son humanos, es la característica, ¿no? Entonces, sí. Ahora, Carlos, ¿por qué Proudhon? Me pide el doctor Jaime que te pregunte, ¿por qué Proudhon y no Kropotkin, que ciertamente está más ligado al pensamiento de un anarquista mexicano que es Ricardo Flores Magón? Pues, ¿cómo fue la decisión de estudiar a Proudhon y no otro anarquista? No es como tal una cuestión de exclusión, ¿no? Obviamente Kropotkin también me gusta. Sin embargo, yo creo que me guié más porque Proudhon tiene pues, un tratado completo, ¿no? El libro que analicé pues, se llama ¿Qué es la propiedad? Se pregunta justamente qué es la propiedad, y a partir de estas reflexiones pues indaga varios postulados que él cree, o más bien que él identifica en otros autores que legitiman la propiedad o que justifican la existencia de la propiedad a través de la propuesta de que la propiedad da igualdad a los seres humanos, de que la propiedad es una cuestión de lenguaje, ¿no? Que nació a través del discurso, y va argumentando en cada una de esas supuestas formas en cómo nace la propiedad, cómo la propiedad no puede nacer de ninguna de esas formas, ¿no? Y al final dice, pues la propiedad no puede nacer ni a través del lenguaje, ni a través del reparto, ni a través de la intención de igualar a los seres humanos, entonces la propiedad es un efecto sin causa. Entonces, yo creo que mi justificación está ahí, ¿no? En el tratado tan completo que tiene Proudhon sobre el tema de la propiedad. En Kropotkin también tiene algunos textos en donde menciona, donde se habla, por ejemplo, de la expropiación, ¿no? Como el elemento fundamental que permitiría la abolición de la propiedad privada, pero en el caso de Proudhon, pues es muy meticuloso en el tema de la propiedad. Entonces es por eso que me definí por Proudhon, además de que también es considerado el padre del anarquismo, ¿no? Es se dice el primero que se autodenomina anarquista. Ahora, yo tengo una duda desde hace muchos años. ¿Anarquismo o comunismo? ¿Cómo ves tú esa complejidad? Pues se dice que el anarquismo es una forma de comunismo, ¿no? Solamente que, bueno, está esta corriente que propone que una vez terminada la revolución socialista, pues habría que establecer un Estado. Bueno, ahí están las tesis de Lenin, ¿no? Y ese Estado se tendría que ir extinguiendo poco a poco conforme el pueblo se vaya formando en el socialismo. Sin embargo, pues los anarquistas sugerían que si se establecía un Estado con el vencimiento de la revolución socialista, quienes quedaran en el mando de ese Estado se corromperían y serían igual que el gobierno anterior, ¿no? Y bueno, pues bueno, yo creo que la Revolución Rusa es una prueba de esa idea, ¿no? Entonces, la diferencia está ahí, ¿no? Yo creo. Sí, tanto comunismo de Estado como anarquismo nos proponen la eliminación de la propiedad privada y la colectivización de los medios de producción, pero la divergencia está ahí, ¿no? Si después tiene que haber un Estado o si después el Estado tiene que ser abolido inmediatamente que triunfe la revolución. Okay. Muy bien, sí. Bueno, vamos avanzando porque... Fíjate que me llama la atención, Armando, sí. Aprovechando claro. El espacio. ¿Cómo a lo largo de la tesis de Carlos hay un juego entre historia y filosofía interesante? Sí. Que normalmente no vemos en este tipo de trabajo, ¿no? Cuando estamos en licenciatura, pues uno estudia de alguna de las 4 humanidades, letras, filosofía, antropología, historia, pues sobre la línea de trabajo,
Y sí tocamos algunas teorías, algún autor que tenga que ver con varios campos, pero en todo momento Carlos está saltando entre el coqueteo entre historia y filosofía. Sí, sí, sí. ¿Qué tantas diferencias hay o qué tantas convergencias existen en este tipo de pensamientos, el histórico y el filosófico? Pues yo creo que la filosofía está ahí, ¿no? En todas partes, como decía Armando, cada práctica que hacemos tiene filosofía. Los contextos tienen mucho que ver con el pensamiento de cada uno de los filósofos, pero también la manera en cómo se configuran los discursos, ¿no? De hecho, aquí en esta tesis no lo hicimos explícito, pero como mencionaba hace un momento, una de las cosas que analiza Proudhon es el aspecto lingüístico, ¿no? Porque algunos dicen, pues la propiedad nace con el lenguaje, ¿no? Cuando alguien dice esto es mío, pues lo dice Rousseau, ¿no? A lo mejor aquí no lo hacemos explícito, pero es una teoría, o quizá una metodología más bien, la manera de analizar, la manera en cómo se configuran los discursos en cada época, ¿no? En cada época histórica, y que tienen efectos diferentes en aquellos a quienes llega ese discurso. Entonces, pues a mí me ha gustado mucho conectar la historia con la filosofía desde esta tesis, aunque como te digo, aquí no lo hago explícito y no digo que estoy combinando la historia con la filosofía, pero bueno, hiciste la observación, ¿no? Y sí, está presente todo el tiempo ahí. Y pues bueno, por ejemplo, cuando hice la tesis de maestría, que también me la dirigió el doctor Armando, mi tesis de la maestría se llamó Análisis Histórico-Filosófico por la tenencia de la tierra en Morelos. Entonces le dimos continuidad a esto, ¿no? Y seguimos haciendo un análisis de ese carácter histórico-filosófico. Bueno, y en ese sentido, Carlos, a mí me parece que ya llegas a un capítulo 3 con todo, ya aportando elementos ya muy históricos, que es el análisis de dos movimientos sociales, digamos, ejemplos de pensamiento y acción anarquista. Esos movimientos son uno que se formuló en Barcelona, que se denominó como experiencia dinero gratis, que es una paradoja, ¿no? Porque el dinero es una mercancía, no puede ser gratis, pero cuéntanos, y también analizas, ahora que, como dijimos hace un momento, el conflicto por la Tierra, pero en verdad, por el planeta Tierra, es el principal conflicto, como dijimos, en un contexto en donde la diferencia, el nivel de vida, de modernidad de los países que necesitan ese nivel, se encuentra ante bienes cada vez menos, digamos, cada vez más escasos, menos accesibles, ¿no? Y en ese sentido, el neozapatismo es una cosmovisión también de la lucha por la tierra, ¿no? Si nos puedes explicar estos dos movimientos que analizaste en tu capítulo 3. Sí, pues bueno, el primero, como mencionaban, un movimiento de carácter urbano, ¿no? Y que además permite ver estas también diferencias y mostrar que el conflicto por la propiedad pues está en todas partes, ¿no? Está en la ciudad, está en el campo, hay esta lucha constante por la propiedad. Pues dinero gratis, como decía Armando, pues resulta una paradoja, ¿no? Porque además, como mencionaste hace un momento, decían los teóricos del contrato social, es el ser humano el que decide otorgarle valor a algo que no sirve para la vida, como el dinero. Y sin embargo, pues aquí resulta que dinero gratis, ¿no? ¿Cómo está eso? Pues a lo que se referían estos activistas de este movimiento ibérico, pues dinero gratis decían, te lo das tú mismo, ¿no? ¿Cómo lo haces? Pues expropias, ¿no? Expropias o, bueno, dice, los servicios están ahí, el servicio del uso está ahí, puede ser que no lo pagues, te estás dando dinero gratis porque te estás ahorrando eso que tienes que pagar por un servicio que ya está y que no hace falta que lo pagues. ¿Por qué? Porque, pues, bueno, está este sistema que crea desigualdades a partir de la venta de productos a cambio de dinero, porque no todos tienen la posibilidad de adquirir todos los productos que te ofrece el mercado.
Sin embargo, si nosotros vamos y saquemos una tienda y la llevamos a la gente de la calle para que tome lo que necesite, pues bueno, nos estamos dando entre todos dinero gratis, ¿no? Entonces es un movimiento que tiene como que esta perspectiva, ¿no? De expropiación, de tomar, dicen, lo que es nuestro, lo que es de todos, lo que ya está ahí, lo que ya produjo la clase trabajadora, pero que se lo están apropiando, ¿no? Que alguien más se está apropiando de ese trabajo y que además nos está haciendo pagar por aquello que fuimos nosotros quienes logramos producir. Mencionaban que en un principio las primeras acciones de dinero gratis antes de expropiar, pues era pegar carteles, ¿no? Dinero gratis en las calles. La gente se reía, ¿no? ¿Cómo dinero gratis? ¿Dónde? Yo quiero. Pues sí, ¿no? Todos queremos dinero gratis para poder cubrir nuestras necesidades. Y bueno, después pasan a acciones un poquito más directas, como en este caso la expropiación, ¿no? Y que permitió en gran medida, no le he dado seguimiento al movimiento, no sé en qué momento, si continúa, si todavía hay rastros del movimiento, o si quedó en un periodo, pero que en su momento causó como que ese choque, ¿no? Entre términos, como dinero gratis, y además se supone que en la teoría liberal, nos diría John Locke, el dinero quita los límites, porque es lo que explicaba hace rato, ¿no? Si la naturaleza imponía un límite a lo que me puedo apropiar, el dinero los quita, porque a partir de esa acumulación de algo que no se echa a perder, yo puedo obtener todo lo que yo quiera. Pero el dinero gratis nos habla de que el dinero también impone límites, porque los libera en la medida de lo que puedes tener, pero pone límites en la medida de lo que tienes, porque el dinero que tengo no me permite tener todo. Entonces ahí está también el problema de la desigualdad, ¿no? A lo mejor tú puedes tener más, y a lo mejor hay quienes sí pueden tener todo, pero la mayoría no podemos tener todo. Entonces el dinero también limita. Por una parte está ese carácter que quita los límites, pero dinero gratis nos muestra que el dinero también pone límites, ¿no? Bueno, vamos ya acercándonos al final de la entrevista. Quisiera hacer 3 intervenciones más. Primero, el segundo movimiento que tú analizas, que es el neozapatismo, y aquí otra vez quisiera, para que nuestros youtubers videntes se imaginen de qué habla la tesis, sobre el zapatismo, el neozapatismo, el movimiento indígena de los indígenas chapanecos. Sí, que por cierto, ahora que hablabas del lenguaje, me acordé del lingüista Carlos Lenkersdorf, que dice que, por ejemplo, los tojolabales no tienen el pronombre yo, entonces cuando se refieren, no se refieren al yo, sino que se refieren a la comunidad siempre. Entonces ahí el lenguaje marca y conmueve la propia práctica de la propiedad. De la Claro, propiedad. Definitivo. Bueno, esta cita dice así: nosotros como zapatistas indígenas, campesinos, es un punto importante para nosotros, porque se trataría de nuestra madre tierra. Se trata de cuando ellos dicen que luchan por la tierra y el territorio. Les decimos madre porque diariamente necesitamos de ella, diariamente necesitamos comer y beber, y no solo nos alimentamos de ella, sino de ahí vivimos, ahí andamos y ahí descansamos. Es decir, es el sustento de los seres humanos y de los seres vivos en tiempos anteriores y en tiempo presente. Y en el tiempo que viene después, es decir, de generación tras generación. Es decir, la tenencia de la tierra, ¿crees que sea el conflicto principal en nuestro país? Sigue siendo, aun cuando hubo reparto agrario, hubo la reforma del 27 que tú mencionas con el salinismo, pero sigue ahí latente. ¿Cómo ves este problema a cuenta del neozapatismo? Sí, claro, y bueno, retomándolo, ¿no? Porque en la pregunta anterior también tenía que resumir el zapatismo y se me fue. Pero sí, me parece que el neozapatismo tiene una forma de entender la cuestión de la tenencia de la tierra de una manera bien interesante, ¿no? Desde la concepción indígena, además.
Dice aquí en la cita que mencionas, que decimos madre, ¿no?, a la tierra. Y justamente pues ellos nos señalan que la tierra no puede ser objeto de propiedad, ¿no? No lo podemos considerar como una mercancía, porque pues, la tierra es como nuestra madre. La tierra nos alimenta, la tierra nos brinda agua, nos brinda oxígeno, nos brinda todo lo que necesitamos para vivir. Entonces, ¿cómo es posible que haya quienes se la puedan apropiar o que haya además quienes puedan dividirla, ¿no? Porque la propiedad privada divide la tierra, la parte. Y dicen los zapatistas, ¿cómo vamos a partir a aquello que consideramos sagrado, ¿no? Y que tiene una composición como un todo y no como una parte? Entonces, la propiedad de la tierra para los zapatistas pues es de carácter común, ¿no? Es la manera en cómo organizaron las comunidades autónomas después del levantamiento zapatista en el 94, que pues, además creo que es pertinente mencionarlo, pues el alzamiento de los zapatistas pues es el 1 de enero del 94, ¿no? Junto con la firma del Tratado de Libre Comercio, y permite volver a pensar la cuestión de la tenencia de la tierra, la cuestión de la madre naturaleza, desde una perspectiva indígena, ¿no? Porque además pues, los indígenas, nos mencionan ellos mismos en la declaración de la Selva Lacandona, pues han sido los eternos olvidados, ¿no? 500 años. Ahora, si viniera aquí ahora un productor masivo de papas o de lechugas o de maíz y dijera, ay, eso es muy romántico, ¿qué le contestarías desde el pensamiento zapatista? Bueno, le preguntaría qué entiendes por romántico, ¿no? Bueno, si te contestara, eso es algo muy ingenuo dado el sistema de alimentación global que requiere millones y millones de insumos para producir y alimentar tanta gente. Claro, pues yo creo que le contestaría que ¿cuántas papas has producido tú? ¿En serio las produces tú? ¿Tú haces el trabajo de producción o solamente haces el trabajo de explotación de quienes hacen el trabajo de producción? ¿No? Muy bien, hacemos capiés. Muy bien, bueno, quisiera cerrar con una reflexión obligada, y que es que pues hoy tenemos, diríamos, la obligación política, moral, de pensar también en la cuestión del género. ¿Hay mujeres anarquistas? Sí, yo creo que hay muchas mujeres anarquistas, y sobre todo hoy en día, ¿no?, que está muy en auge la cuestión del feminismo, aunque obviamente hay anarcofeminismo. Hay anarcofeminismo, exactamente. Sí, hay diferentes corrientes del feminismo, pero está esa parte, ¿no? O sea, incluso antes de que estuviera tan en boga, ¿no?, esta cuestión de la lucha por los derechos de las mujeres como está en la actualidad. Pues bueno, al menos en las organizaciones que yo llegué a participar en determinado momento, cuando escribí esta tesis, años posteriores, pues había mujeres que participaban, ¿no? Quizá ha habido una desarticulación de estas organizaciones, nos hemos perdido la pista, pero pues estuvieron presentes en cada momento, y en la actualidad, como decía, pues yo creo que el movimiento social que tiene más presencia ahorita, al menos en nuestro país, pues es el feminista, ¿no? Y pues yo creo que las anarquistas están ahí presentes. Bueno, pues de mi parte es todo, Omar, Carlos, muchas gracias por las reflexiones, la amena conversación que hemos tenido aquí. Pues les agradezco nuevamente. Omar, te dejo la palabra. Muchas gracias. Pues nada, Carlos, creo que hay varios tópicos, varias ideas que definitivamente son actuales. De hecho, quizás para tus estudiantes de filosofía que hoy tienen 16, 17 años, que no tienen mayoría de edad y que les espera un mundo francamente, Armando, muy complicado, sí. Donde las reflexiones filosóficas seguramente van a ser pues ahora sobre las realidades, siempre son sobre realidades, pero con una realidad más cruda todavía, y donde los recursos pues están siendo no solo más escasos, sino también de poco acceso para la comunidad, ¿no? Como filósofo, como persona, como ser humano, ¿cuál sería la reflexión
después de una tesis que presentas hace casi 10 años, sobre lo que ahora tú has aprendido, has vivido, y cómo la filosofía pues también te ha permitido, pues no solo ejercer una profesión, sino también, pues creo yo, ejercer una opinión en tu comunidad. Claro, te abre las visiones, ¿no? La filosofía yo creo que te permite ver el mundo desde muchas perspectivas, más allá de la pretensión de objetividad, que yo creo que la ciencia la tiene, la religión la tiene, y muchas veces la filosofía también tiene esa pretensión, ¿no? de que hay un mundo objetivo. Sin embargo, pues bueno, y como podremos apreciarlo en los pocos comentarios que pudimos ver acá, pues hay un montón de formas de entender el mundo, ¿no? Y de entre todas esas formas, pues a lo mejor si nosotros las vamos revisando, pues nos amplía nuestro propio horizonte, nuestra propia perspectiva, y nos ayuda a entender mejor nuestro contexto histórico, social, cultural. Y en ese sentido yo creo que pues, la filosofía sí es una herramienta que vale la pena, ¿no? Tenerla siempre presente, sin importar la profesión que decidamos realizar. En gran medida podríamos decir, para no caer en aquello que Hannah Arendt en su momento denominó la banalidad del mal, bueno, para no nada más hacer las cosas por hacer, ¿no? Hay que ver, pensar, reflexionar y cuestionarnos aquello que se nos exige que hagamos. En un mundo, como estamos diciendo, hay cada vez menos oportunidades, ¿no? Hay menos acceso a recursos y menos acceso a trabajos también, ¿no? Que te permitan tener una calidad de vida aceptable. Entonces, yo creo que la filosofía está todo el tiempo ahí, solamente pues hay que hacer uso de ella, ¿no? Muy bien, Carlos, pues bueno, a nuestro auditorio esperamos que la entrevista con Carlos Alberto Silva Ramírez haya sido de su agrado. Nuevamente, Carlos, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros, inaugurando Miscelánea Filosófica. Doctor Armando Villegas, también de Departamento de Filosofía, pues evidentemente un gusto tenerlo aquí. Y que no sea la última vez que nos acompañe. Pues me invitan a que estés, Y bueno, ojalá nos des una oportunidad, Carlos, nuevamente de hablar ahora de la tesis de maestría y próximamente, y lo mejor para que también des fin a otra parte profesional de tu vida, que es el posgrado en doctorado concretamente. Y bueno, a todo nuestro auditorio, muchas gracias. Reciban un cordial saludo de nuestra parte. Se despiden de ustedes Rafael Aguirre de Temamatla, que hoy le tocó trabajar con 3 manos ahí, sonido y la cámara. Oscar Lorenzana, el doctor Jaime García, que no estuvieron con nosotros, pero les enviamos un cordial saludo. Se despide de ustedes Omar Ali Salazar Blas. Hasta la próxima.